no lo haga rápido, no lo haga mecánico, hágalo con intención. Reconozca que hay patrones no para culpar, sino para identificar, porque lo que se niega permanece, pero lo que se reconoce se expone, y lo que se expone pierde su oscuridad. Ahora, el siguiente paso es aún más poderoso, pero también más difícil, porque requiere humildad, arrepentimiento. Pero no como lo entiende normalmente. No se trata de cargar culpas que no son suyas. Se trata de cerrar puertas que fueron abiertas incluso antes de usted. Porque hay momentos en la historia familiar donde decisiones equivocadas dejaron consecuencias abiertas, y esas consecuencias necesitan ser llevadas a la luz. No para castigar, sino para redimir. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Pero aún falta algo más, algo que muchos olvidan, y por eso sus oraciones no tienen el efecto que esperan. Autoridad, porque no se trata solo de pedir, se trata de declarar, no desde el orgullo, sino desde la posición. Porque cuando usted ora en el nombre correcto, no está hablando solo, está representando, y eso cambia todo. Ahora sí, ahora está listo. Porque lo que viene a continuación no es una oración más, es una intervención directa, específica, dirigida exactamente al lugar donde esto comenzó. Y le voy a pedir algo antes de comenzar: no escuche esto como espectador, participe, diga el nombre, piense en el rostro, sienta el peso, pero también la esperanza. Porque este es el momento donde la historia comienza a girar. Pero lo más importante es que no termina aquí. Porque después de romper, hay que sostener. Y eso es lo que la mayoría nunca aprende, y por eso vuelven al mismo punto. Pero usted no después de hoy. Así que permanezca, porque lo que sigue no solo libera, define lo que pasa después. Y aquí es donde todo cambia. Asista, porque hasta este punto hemos observado, hemos conectado, hemos entendido, pero ahora vamos a hacer lo que realmente transforma la historia: intervenir. Pero escuche bien esto antes de continuar, porque es clave lo que está a punto de hacer. No es repetir palabras, no es seguir una fórmula, no es imitar un discurso. Es tomar una posición espiritual consciente. Es entrar en un terreno donde su voz, cuando está alineada con la verdad, tiene peso. Porque la diferencia entre una oración que consuela y una oración que rompe no está en el volumen, está en la dirección. Y hoy usted va a orar con dirección. Pero antes de pronunciar una sola palabra, deténgase un momento, no avance aún, porque hay algo que necesita ajustar dentro de usted, algo que no se ve, pero que define todo lo que viene después. Su intención, porque si usted entra en esta oración desde la culpa, se debilita. Si entra desde el miedo, duda. Pero si entra desde la autoridad que le ha sido dada, entonces no está pidiendo permiso, está estableciendo orden. Y eso cambia completamente la dinámica. Así que haga esto conmigo, no lo piense demasiado, hágalo con intención. Incluso si no siente nada al principio, continúe. Porque no todo comienza con emoción. Muchas cosas comienzan con decisión. Respire y reconozca, no en voz baja, si puede, en voz audible, porque lo que se declara se establece. Padre,
Reconozco que en mi familia han existido patrones que no vienen de ti, patrones de confusión, de indecisión, de comienzos que no se sostienen, y hoy los traigo ante ti, no para ocultarlos, sino para exponerlos a tu luz. No corra, deje que cada palabra tenga espacio, porque no está informando, está alineando. Ahora, el siguiente paso es más profundo, porque toca algo que muchas personas evitan, no porque no crean, sino porque no saben cómo hacerlo correctamente. Arrepentimiento. Pero escuche esto con claridad. No está cargando culpas que no son suyas. Está cerrando ciclos que quedaron abiertos. Porque hay decisiones en la historia de una familia que no fueron resueltas, promesas que no se cumplieron, palabras que no se corrigieron, y todo eso dejó puertas. Y esas puertas hoy se cierran. Así que diga con convicción, no desde la vergüenza, sino desde la autoridad espiritual que le ha sido dada: Padre, en nombre de mi familia, reconozco toda promesa rota hecha delante de ti, reconozco toda palabra de muerte que fue pronunciada, toda decisión que abrió puertas a la confusión y al fracaso, y hoy no las justifico, no las ignoro, las presento ante. Y me arrepiento no por culpa heredada, sino por amor a la verdad y por deseo de libertad. Y ahora, escuche, porque este es el punto donde muchas oraciones pierden fuerza, no por falta de fe, sino por falta de conciencia. Autoridad, porque usted no está orando solo, no está improvisando, no está intentando, está operando bajo un nombre que tiene peso en el mundo espiritual. Pero ese nombre necesita ser reconocido, no repetido mecánicamente, reconocido. Así que diga esto y entienda lo que está diciendo. No entro en esta oración por mis méritos, no entro por mi historia, entro bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, a quien le ha sido dada toda autoridad, y es bajo ese nombre que hablo hoy. Ahora sí, ahora estamos en el punto exacto donde la intervención comienza. Y quiero que haga algo, no escuche esto como si fuera una narración. Haga lo suyo, inserte el nombre, piense en el rostro, conecte con la intención, porque esto es directo. Padre eterno, hoy me presento ante ti, no como alguien perfecto, sino como alguien que cree que tu poder es mayor que cualquier cadena. Y hoy vengo por, diga el nombre, no lo piense, dígalo. Porque cuando el nombre se pronuncia, el enfoque se define. Vengo porque creo que lo que está atado puede ser desatado. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, rompo toda atadura de confusión que ha estado operando en su vida, toda niebla que ha oscurecido su propósito, toda voz que le ha hecho dudar de su valor, de su capacidad, de su destino. La rompo ahora, la corto, la declaro sin autoridad, porque no viene de ti. No se detenga, continúe, porque esto es progresivo y cada declaración avanza. Rompo toda atadura generacional que entró en nuestra familia a través de promesas no cumplidas, toda puerta que permaneció abierta, toda influencia que se sostuvo en el tiempo. Hoy la reconozco y al reconocerla, la llevo a la cruz y declaro que ya fue pagada, que ya no tiene derecho, que ya no tiene acceso. Y aquí es donde muchos sienten algo, no siempre emoción, a veces resistencia, a veces silencio, pero continúe, porque no todo lo que es real es visible inmediatamente. Rompo toda palabra de muerte que fue pronunciada,
cada frase que marcó, cada declaración que limitó, cada hallar. Esas frases no son casuales. Pero aquí viene lo que la mayoría no quiere escuchar, porque aceptar esto implica cambiar la forma en la que hemos estado enfrentando el problema, y eso requiere humildad, pero también valentía. Porque si esto es verdad, entonces no basta con motivación, no basta con consejos, no basta con esperar que el tiempo lo arregle. Se necesita algo más. Se necesita intervenir en el nivel donde el problema realmente existe. Pero no se preocupe, porque no estamos hablando de algo inalcanzable ni de algo reservado para expertos. Estamos hablando de algo que usted puede hacer, pero que necesita hacer de la manera correcta. Y ahí es exactamente donde vamos en los próximos minutos, porque ahora que ha comenzado a ver el mapa, ahora que empieza a entender que esto no es solo lo que parece, vamos a entrar en algo mucho más específico, algo que puede cambiar completamente la forma en la que usted ora y por lo tanto la forma en la que su historia continúa. Pero antes de hacerlo, necesito que se haga una pregunta, una sola, pero hágala con total honestidad. Y si esto no comenzó con su hijo, sino mucho antes, porque si la respuesta es sí, entonces lo que viene a continuación no es opcional, es urgente. Y créanme, lo que vamos a revelar ahora es exactamente lo que la mayoría nunca llega a descubrir, pero cuando lo hace, todo empieza a cambiar y es en ese punto exacto donde muchas personas sienten una mezcla extraña de alivio y temor al mismo tiempo. Alivio, porque finalmente algo empieza a tener sentido, pero temor, porque si esto es real, entonces significa que el problema es más profundo de lo que pensaban. Y lo profundo, por naturaleza, no se resuelve con soluciones superficiales. Pero aquí es donde necesito que permanezca conmigo, porque lo que vamos a hacer ahora no es teorizar, no es especular, es identificar con claridad, porque cuando algo se identifica correctamente, pierde poder, y cuando pierde poder, puede ser confrontado. Así que déjeme preguntarle algo, pero esta vez no desde la emoción, sino desde la observación. Cuando usted mira la historia de su familia, no solo la de su hijo, sino más atrás, ¿ve repetición? No me refiero a coincidencias aisladas. Me refiero a patrones que parecen seguir una misma línea, como si alguien hubiera trazado un camino invisible que otros, sin saberlo, terminan recorriendo. Porque cuando el mismo tipo de historia aparece en el abuelo, luego en el padre y ahora en el hijo, eso ya no es casualidad, eso es estructura. Y aquí es donde muchas familias se quedan atrapadas, porque interpretan el patrón como destino y lo que no se cuestiona se repite. Pero no se adelante, porque hay algo aún más revelador. No solo se trata de lo que se repite, sino de cuándo ocurre. Observe esto con atención. Muchos hijos adultos que viven esta realidad no están paralizados todo el tiempo. Pueden ser funcionales, incluso brillantes en ciertos aspectos, pero hay un momento específico donde todo cambia, el momento de decidir. Es ahí, justo ahí, donde algo se bloquea. No antes, no después. Justo en el punto donde el compromiso se vuelve real. Y eso no es un detalle menor, eso es una pista. Porque cuando la parálisis aparece exactamente en el momento de avanzar, ya no estamos hablando de incapacidad, estamos hablando de interferencia. Y esa interferencia tiene una forma muy particular. No grita, no se impone de manera evidente, susurra, duda, retrasa,
y lo hace de una manera tan sutil que la persona cree que es ella misma. Y aquí es donde la confusión se vuelve peligrosa, porque si el hijo cree que ese bloqueo es parte de su personalidad, entonces no lo va a confrontar, lo va a aceptar, pero no es suyo. Y necesita entender eso, porque lo que no es suyo no tiene derecho a quedarse. Pero espere, porque esto se vuelve aún más delicado. Hay otra señal que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un peso espiritual enorme. Las palabras, sí, las palabras, porque hay frases que no solo se escuchan, se quedan. Frases dichas en momentos de autoridad, en momentos de dolor, en momentos donde el corazón estaba abierto y por lo tanto vulnerable. Y esas frases comienzan a formar una narrativa interna. Tal vez no lo recuerda con claridad, pero está ahí. Tú nunca terminas nada. En esta familia nadie llega lejos. No sirves para eso. Siempre fallas. Ahora, deténgase un segundo. No piense en teoría. Piense en rostros. Piense en momentos. Piense en palabras que tal vez fueron dichas sin intención de destruir, pero que terminaron marcando. Porque aquí está la realidad, que pocos aceptan las palabras, no solo describen, también dirigen. Y cuando una palabra negativa se repite lo suficiente, se convierte en creencia. Y cuando se convierte en creencia, comienza a tomar decisiones por la persona. Pero aquí es donde todo comienza a cambiar de él. Porque si una palabra puede abrir una puerta, otra palabra puede cerrarla. Pero no cualquier palabra, la palabra correcta, dicha con autoridad en el momento correcto. Y ahí es exactamente hacia donde nos dirigimos. Pero antes hay algo más que necesita ver, porque incluso cuando alguien logra avanzar, incluso cuando parece que finalmente lo va a lograr, ocurre algo que desconcierta a todos, incluido a usted, y el autosabotaje. Ese momento donde todo va bien y de repente se cae, sin una razón clara, sin un motivo suficiente, simplemente se rompe. Un trabajo que se pierde, una relación que se destruye, un proyecto que se abandona a días de completarse. Y la pregunta vuelve, ¿por qué? Pero esta vez la respuesta no está afuera, está adentro, o mejor dicho, en lo que fue permitido entrar. Porque hay una voz que no siempre se reconoce, pero que está ahí, constante, insistente. No mereces esto. Esto no es para ti. Algo va a salir mal. Y cuando esa voz no se confronta, se obedece. Pero aquí viene lo importante. Esa voz no es la verdad. Y lo que no es verdad puede ser desmantelado. Pero solo si se reconoce. Y aquí es donde muchas oraciones fallan, no por falta de fe, sino por falta de dirección. Porque orar sin identificar es como disparar sin apuntar. Y eso no significa que Dios no escuche correcto. Significa que usted no está atacando el lugar correcto. Pero eso cambia hoy. Porque ahora que ha visto las señales, ahora que ha comenzado a conectar los puntos, ahora que entiende que esto no es simplemente lo que parecía, estamos listos para hacer algo diferente. Pero no se precipite, porque antes de entrar en la oración hay algo que necesita alinearse. Su postura, no externa, interna. Porque la oración que está a punto de hacer no funciona desde la duda ni desde la desesperación. Funciona desde la autoridad. Y esa autoridad no viene de usted, viene de a quien representa.
pero para activarla necesita estar consciente de ella. Así que le voy a pedir algo simple, pero profundo. No lo haga rápido, no lo haga mecánico, hágalo con intención. Reconozca que hay patrones no para culpar, sino para identificar, porque lo que se niega permanece, pero lo que se reconoce se expone, y lo que se expone pierde su oscuridad. Ahora, el siguiente paso es aún más poderoso, pero también más difícil, porque requiere humildad, arrepentimiento. Pero no como lo entiende normalmente. No se trata de cargar culpas que no son suyas. Se trata de cerrar puertas que fueron abiertas incluso antes de usted. Porque hay momentos en la historia familiar donde decisiones equivocadas dejaron consecuencias abiertas, y esas consecuencias necesitan ser llevadas a la luz. No para castigar, sino para redimir. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Pero aún falta algo más, algo que muchos olvidan, y por eso sus oraciones no tienen el efecto que esperan. Autoridad, porque no se trata solo de pedir, se trata de declarar, no desde el orgullo, sino desde la posición. Porque cuando usted ora en el nombre correcto, no está hablando solo, está representando, y eso cambia todo. Ahora sí, ahora está listo, porque lo que viene a continuación no es una oración más, es una intervención directa, específica, dirigida exactamente al lugar donde esto comenzó. Y le voy a pedir algo antes de comenzar: no escuche esto como espectador, participe, diga el nombre, piense en el rostro, sienta el peso, pero también la esperanza. Porque este es el momento donde la historia comienza a girar. Pero lo más importante es que no termina aquí. Porque después de romper, hay que sostener. Y eso es lo que la mayoría nunca aprende, y por eso vuelven al mismo punto. Pero usted no después de hoy. Así que permanezca, porque lo que sigue no solo libera, define lo que pasa después. Y aquí es donde todo cambia. Asista, porque hasta este punto hemos observado, hemos conectado, hemos entendido, pero ahora vamos a hacer lo que realmente transforma la historia: intervenir. Pero escuche bien esto antes de continuar, porque es clave lo que está a punto de hacer. No es repetir palabras, no es seguir una fórmula, no es imitar un discurso. Es tomar una posición espiritual consciente, es entrar en un terreno donde su voz, cuando está alineada con la verdad, tiene peso. Porque la diferencia entre una oración que consuela y una oración que rompe no está en el volumen, está en la dirección. Y hoy usted va a orar con dirección. Pero antes de pronunciar una sola palabra, deténgase un momento, no avance aún, porque hay algo que necesita ajustar dentro de usted, algo que no se ve, pero que define todo lo que viene después. Su intención, porque si usted entra en esta oración desde la culpa, se debilita. Si entra desde el miedo, duda. Pero si entra desde la autoridad que le ha sido dada, entonces no está pidiendo permiso, está estableciendo orden. Y eso cambia completamente la dinámica. Así que haga esto conmigo, no lo piense demasiado, hágalo con intención. Incluso si no siente nada al principio, continúe. Porque no todo comienza con emoción. Muchas cosas comienzan con decisión. Respire y reconozca
no en voz baja, si puede, en voz audible, porque lo que se declara se establece. Padre, reconozco que en mi familia han existido patrones que no vienen de ti, patrones de confusión, de indecisión, de comienzos que no se sostienen, y hoy los traigo ante ti, no para ocultarlos, sino para exponerlos a tu luz. No corra, deje que cada palabra tenga espacio, porque no está informando, está alineando. Ahora, el siguiente paso es más profundo, porque toca algo que muchas personas evitan, no porque no crean, sino porque no saben cómo hacerlo correctamente. Arrepentimiento. Pero escuche esto con claridad. No está cargando culpas que no son suyas. Está cerrando ciclos que quedaron abiertos. Porque hay decisiones en la historia de una familia que no fueron resueltas, promesas que no se cumplieron, palabras que no se corrigieron, y todo eso dejó puertas. Y esas puertas hoy se cierran. Así que diga con convicción, no desde la vergüenza, sino desde la autoridad espiritual que le ha sido dada. Padre, en nombre de mi familia, reconozco toda promesa rota hecha delante de ti, reconozco toda palabra de muerte que fue pronunciada, toda decisión que abrió puertas a la confusión y al fracaso, y hoy no las justifico, no las ignoro, las presento ante. Y me arrepiento no por culpa heredada, sino por amor a la verdad y por deseo de libertad. Y ahora, escuche, porque este es el punto donde muchas oraciones pierden fuerza, no por falta de fe, sino por falta de conciencia. Autoridad, porque usted no está orando solo, no está improvisando, no está intentando, está operando bajo un nombre que tiene peso en el mundo espiritual. Pero ese nombre necesita ser reconocido, no repetido mecánicamente, reconocido. Así que diga esto y entienda lo que está diciendo. No entro en esta oración por mis méritos, no entro por mi historia, entro bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, a quien le ha sido dada toda autoridad, y es bajo ese nombre que hablo hoy. Ahora sí, ahora estamos en el punto exacto donde la intervención comienza. Y quiero que haga algo, no escuche esto como si fuera una narración. Haga lo suyo, inserte el nombre, piense en el rostro, conecte con la intención, porque esto es directo. Padre eterno, hoy me presento ante ti, no como alguien perfecto, sino como alguien que cree que tu poder es mayor que cualquier cadena. Y hoy vengo por, diga el nombre, no lo piense, dígalo. Porque cuando el nombre se pronuncia, el enfoque se define. Vengo porque creo que lo que está atado puede ser desatado. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, rompo toda atadura de confusión que ha estado operando en su vida. Toda niebla que ha oscurecido su propósito, toda voz que le ha hecho dudar de su valor, de su capacidad, de su destino. La rompo ahora, la corto, la declaro sin autoridad, porque no viene de ti. No se detenga, continúe, porque esto es progresivo y cada declaración avanza. Rompo toda atadura generacional que entró en nuestra familia a través de promesas no cumplidas, toda puerta que permaneció abierta, toda influencia que se sostuvo en el tiempo. Hoy la reconozco y al reconocerla, la llevo a la cruz y declaro que ya fue pagada, que ya no tiene derecho, que ya no tiene acceso. Y aquí es donde muchos sienten algo, no siempre emoción, a veces resistencia, a veces silencio, pero continúe, porque no todo lo que es real
es visible inmediatamente. Rompo toda palabra de muerte que fue pronunciada, cada frase que marcó, cada declaración que limitó, cada etiqueta que definió incorrectamente, toda voz que dijo no puedes, no sirves, no llegarás. Esas palabras no tienen autoridad, quedan anuladas, quedan sin efecto, porque la única voz que define es la tuya. Y ahora, este punto es clave, porque no solo se trata de romper, se trata de expulsar lo que se sostuvo. Reprendo todo espíritu de parálisis, todo miedo al fracaso, toda indecisión persistente, todo autosabotaje, todo lo que ha detenido el avance, lo ato, lo confronto y le ordeno que suelte. Ahora, en el nombre de Jesucristo, deténgase un segundo, respira, porque algo acaba de cambiar, aunque no lo vea aún. Pero no termina aquí, porque después de romper, se debe establecer. Y esto es lo que muchos olvidan. Y por eso la liberación no se sostiene. Así que ahora declare: Padre, donde hubo confusión, establezco claridad. Donde hubo parálisis, establezco movimiento. Donde hubo miedo, establezco valentía. No una valentía humana, sino una que viene de ti, firme, constante, inquebrantable. Y ahora, escuche esto, porque es profundo. El propósito que tú pusiste en no fue destruido, fue cubierto, fue retrasado, pero sigue intacto. Y hoy declaro que se activa, que despierta, que comienza a manifestarse, no de golpe, pero sí de manera real, sostenida, visible. Y ahora pida dirección, pero no general, específica. Envía tu Espíritu Santo no como idea, sino como guía real, que dirija decisiones, que ilumine caminos, que cierre opciones incorrectas y confirme las correctas, que cuando esté frente a una decisión no haya confusión, sino claridad. Y aquí este es el momento donde algo se sella y declaro que lo que hoy se rompió no se reconstruye, que la puerta que hoy se cerró no se vuelve a abrir, que la historia que hoy comenzó no retrocede. Amén. Pero no se desconecte, porque esto no termina con un amén. De hecho, aquí es donde muchos cometen el error más común, pensar que todo terminó cuando en realidad todo comenzó. Porque lo que se rompió hoy necesita ser sostenido. Y eso requiere algo que la mayoría no practica al consistencia espiritual. Porque el cambio no siempre llega como explosión perejón. Muchas veces llega como proceso, como pequeños movimientos, pequeñas decisiones, pequeños avances que antes no eran posibles. Y si usted no está atento, puede pasarlos por alto. Puede pensar que nada está ocurriendo cuando en realidad todo está comenzando a alinearse. Pero hay algo más, algo que necesita entender antes de avanzar, porque si no lo entiende, puede perder lo que ganó. El enemigo no ignora lo que acaba de pasar. Y eso significa que habrá intentos, no necesariamente visibles, pero reales. Intentos de volver a lo mismo, de reinstalar lo que fue removido. Y ahí es donde entra su papel, no como espectador, sino como guardián. Pero no se preocupe, porque en la siguiente parte
le voy a mostrar exactamente cómo hacerlo, cómo mantener lo que hoy se abrió, cómo cerrar lo que intentará volver y cómo asegurarse de que esta vez la historia no se repita. Porque lo que viene ahora no es solo defensa, es consolidación, y eso es lo que hace que esto sea permanente. Y ahora llegamos al punto donde muchos creen que la batalla terminó, pero en realidad es el momento más delicado de todos, porque lo que fue liberado puede ser recuperado si no se cuida, lo que fue cerrado puede ser reabierto si no se protege, y lo que comenzó como una victoria espiritual necesita ahora convertirse en una nueva forma de vida. Porque, escuche esto con atención, la liberación no es un evento aislado, es el inicio de un proceso de alineación. Y si ese proceso no se sostiene, la historia puede intentar repetirse. No porque lo anterior no haya funcionado, sino porque todo lo que es valioso necesita cuidado. Así que ahora no vamos a orar para romper, ahora vamos a aprender a permanecer. Y esto es lo que la mayoría nunca escucha, porque es menos espectacular, menos emocional, pero mucho más determinante. Primero, necesita entender algo fundamental. El cambio espiritual real no siempre se siente de inmediato. A veces no hay emoción, no hay señales dramáticas, no hay sensaciones fuertes. Pero hay algo más importante, hay dirección. Pequeñas decisiones empiezan a cambiar, pensamientos que antes eran automáticos empiezan a debilitarse. Ese impulso de rendirse ya no tiene la misma fuerza. Hay una pregunta que casi nadie se atreve a responder con honestidad, pero que lo cambia todo en el momento en que te la haces de verdad. ¿Cuál es tu cruz? No la de los demás, no la de Cristo que ya contemplaste, no la que ves en historias ajenas, la tuya. Porque todos hablamos de la cruz como símbolo, como algo lejano, casi poético. Pero en el momento en que deja de ser idea y se vuelve experiencia, todo se vuelve incómodo, personal y profundamente real. Y aquí es donde empieza el problema, porque creemos entender la cruz hasta que nos toca cargarla. Porque sí, ya meditamos la cruz de Cristo, ya miramos su pasión, su sufrimiento, su entrega, pero eso abre una puerta que muchos prefieren no cruzar. Porque si la cruz no es solo de Cristo, entonces también es tuya. Y no de una forma abstracta, sino concreta, diaria, incómoda, inevitable. Entonces la pregunta cambia. Ya no es qué significa la cruz, sino qué significa tu cruz. Esa que no puedes esquivar, esa que aparece cuando menos la esperas y que no te pide permiso para entrar en tu vida. Y lo más inquietante es esto, no todas las cruces llegan de la misma forma. Algunas no las elegiste, algunas ni siquiera las viste venir. Y sin embargo, ahí están instaladas en tu vida como si siempre hubieran pertenecido a ella. Esas son las primeras que hay que entender, porque son las más comunes y también las más incomprendidas. Hay cruces que simplemente llegan sin explicación, sin aviso, sin que tú hayas hecho nada para provocarlas. Dolores físicos, enfermedades, debilidades, el desgaste natural de la vida. A veces lo esperas, otras veces te golpea de repente. Un diagnóstico que no estaba en tus planes, una noticia que rompe tu rutina en segundos, y entonces te preguntas, ¿por qué a mí? Pero la realidad es más dura porque no siempre hay respuesta. Solo hay presencia, solo hay cruz. Y no se queda ahí porque esas cruces no solo son físicas.
Hay otras que duelen más, las morales, las emocionales, las que se meten en lo más profundo y no se ven desde fuera, la humillación inesperada, el comentario que nunca imaginaste escuchar de alguien cercano, la traición disfrazada de confianza. Y lo más desconcertante es que muchas veces vienen de quienes menos esperabas. Y entonces no solo cargas con el dolor, cargas también con la sorpresa, con la decepción, con esa sensación de esto no debía pasar. Pero la vida no pregunta si debía o no debía, simplemente pasa y ahí aparecen esas otras cruces, las familiares, la pérdida de alguien cercano, una enfermedad que toca a quien amas, una situación que no puedes controlar. Y en ese momento entiendes algo que nadie te había explicado con claridad, que la cruz no siempre es consecuencia de tus decisiones, muchas veces es simplemente parte de estar vivo. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no puedes culparte, pero tampoco puedes escapar. Y entonces empiezas a ver algo aún más inquietante, que cada cruz es distinta, totalmente personal. Lo que para uno puede parecer soportable, para otro es insoportable. Lo que para uno es una prueba pasajera, para otro es una carga permanente. Y ahí es donde se rompe la comparación, porque tu cruz no se mide con la de nadie más. La tuya es única, y eso la hace más difícil de entender, pero también más imposible de ignorar. Porque incluso en medio del dolor hay contrastes que desconciertan. Hay personas que se van de este mundo sin sufrir, casi en paz, como si todo hubiera sido suave al final. Y otros que pasan años en enfermedad, en dependencia, en soledad. Y entonces surge una pregunta incómoda: ¿por qué unos sí y otros no? Pero otra vez, no hay respuesta clara. Solo hay una certeza: la cruz no es uniforme, es profundamente personal. Y aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda, porque hasta ahora hablamos de cruces que llegan solas, que no elegiste, que simplemente aparecieron. Pero hay otro tipo de cruz, una que sí tiene que ver contigo, con tus decisiones, con el camino que elegiste recorrer. Y esa es aún más compleja, porque en el momento en que eliges una vida, eliges también las cruces que vienen con ella. Nadie te lo explica así al inicio. Nadie te dice el precio completo. Solo ves la parte bonita, el ideal, la ilusión. Pero después llega la realidad. Y con ella las exigencias, las renuncias, lo que tienes que dejar atrás para sostener lo que elegiste. Y aquí es donde muchos se confunden, porque piensan que la cruz es solo lo que duele, pero no. La cruz también es lo que tienes que dejar de hacer, lo que tienes que sacrificar, lo que tienes que controlar dentro de ti para que lo que construiste no se derrumbe. Porque elegir algo significa renunciar a muchas otras cosas. Y eso se vuelve evidente en la vida diaria, especialmente en las relaciones más importantes. Porque lo que al principio parecía fácil, natural, incluso emocionante, empieza a mostrar su verdadero costo con el tiempo. No porque esté mal, sino porque es real. Porque lo que vale exige, y lo que exige pesa. Pero aquí viene el giro que casi nadie espera, porque cuando empiezas a ver todo esto junto, las cruces que llegan solas y las que vienen con tus decisiones, aparece una pregunta incómoda: ¿de verdad esto es todo? ¿Ya no hay más? Porque si esto ya es difícil, si esto ya pesa, entonces, ¿por qué sentirías que aún falta algo? Y la respuesta no solo sorprende,
sino que cambia completamente la forma en que ves la cruz. Porque sí, todavía falta algo más, y no es lo que imaginas. Es peor y al mismo tiempo es lo que puede transformar todo. Pero eso lo entiendes solo cuando das el siguiente paso. Y ese paso es donde la cruz deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que eliges. Y ahí todo cambia. Y aquí es donde todo se vuelve más incómodo, porque hasta ahora podías justificarte. Podías decir, esto me llegó, yo no lo busqué, me tocó vivirlo. Pero en el momento en que la cruz deja de ser solo algo que te pasa y se convierte en algo que tú eliges, entonces ya no hay excusas. Porque elegir una cruz significa entrar voluntariamente en algo que cuesta. Y eso va completamente en contra de lo que normalmente harías. Porque seamos honestos, nadie busca el sacrificio por instinto. Nadie se levanta pensando, hoy quiero complicarme la vida un poco más. Al contrario, buscamos comodidad, buscamos evitar el dolor, buscamos el camino más fácil. Entonces, ¿por qué alguien elegiría una cruz? ¿Por qué añadir peso a una vida que ya de por sí tiene suficiente? La respuesta no es inmediata y por eso muchos nunca llegan a entenderla. Porque hay un punto en el que lo obligatorio ya no basta. Cumplir lo mínimo, hacer lo necesario, evitar lo incorrecto, todo eso está bien, pero no transforma, solo mantiene, solo sostiene. Y llega un momento en que eso empieza a sentirse vacío, como si algo faltara, aunque todo esté correcto. Y ahí aparece esa tercera dimensión de la cruz, la que no te exigen, la que no te imponen, la que solo tú y Dios saben si estás dispuesto a cargar. Porque aquí ya no se trata de evitar el mal, sino de hacer el bien de forma consciente, intencional, incluso incómoda. Y aquí es donde se revela algo que cambia la lógica por completo, porque lo que no estás obligado a hacer es precisamente lo que más valor tiene cuando lo haces. Imagínate esto, no estás obligado a ayudar a alguien más allá de lo mínimo. No estás obligado a dar tiempo cuando ya estás cansado. No estás obligado a ofrecerte para algo que nadie te pidió y sin embargo decides hacerlo. No por presión, no por obligación, sino porque quieres, porque eliges amar de una forma que cuesta, y ese cuesta es la clave, porque ahí es donde aparece la verdadera cruz elegida, no en lo espectacular, sino en lo cotidiano, en esos pequeños actos que nadie ve, en esa paciencia que decides tener cuando podrías perderla, en ese silencio cuando podrías responder, en ese servicio cuando preferirías descansar. Y lo curioso es que desde fuera puede parecer insignificante, pero por dentro es una batalla real. Y aquí es donde muchos se pierden porque subestiman esas pequeñas cruces. Piensan que no cuentan, que no tienen impacto, pero es exactamente al revés. Son las que más transforman, porque no vienen de la inercia, vienen de la decisión. Pero entonces surge otra pregunta, una que incomoda aún más. Si estas cruces son tan valiosas, ¿por qué casi nadie las busca? ¿Por qué preferimos quedarnos en lo mínimo? Porque elegir la cruz significa renunciar al control total de tu comodidad. Significa aceptar que crecer duele. Y eso no suena atractivo, no vende, no emociona, al menos no al inicio. Porque el beneficio no es inmediato, es profundo. Y eso requiere paciencia, algo que no todos están dispuestos a tener. Pero aquí viene el giro más fuerte de todos.
porque no todas las cruces que eliges son buenas. Y esto es peligroso, porque así como puedes elegir sacrificios que te elevan, también puedes tomar decisiones que se convierten en cargas que te destruyen. Y aquí es donde la línea se vuelve peligrosa, porque al inicio muchas de esas decisiones parecen pequeñas, inofensivas incluso, pero tienen un efecto acumulativo, silencioso, que cuando explota ya es demasiado tarde, porque no todas las cruces vienen de Dios. Algunas te las fabricas tú, y estas son las más pesadas de todas, porque a diferencia de las otras, no vienen con sentido claro, no traen paz escondida, no construyen, desgastan. Son esas decisiones que parecían insignificantes, pero que poco a poco se convierten en problemas enormes. Una palabra que no debiste decir, un límite que no pusiste, una puerta que abriste por curiosidad y que después ya no supiste cerrar. Y lo peor es que al inicio no se sienten como cruz, se sienten como libertad, como elección, como algo que no pasa nada, pero pasa, y pasa más de lo que imaginas, porque hay decisiones que generan consecuencias que no desaparecen fácilmente, relaciones que se rompen, confianza que se pierde, paz que se destruye, y entonces sí aparece la cruz, pero ya no como algo que te tocó, sino como algo que construiste, y esa pesa distinto, porque ahora no solo cargas con el dolor, cargas con la responsabilidad. Y aquí es donde muchos quedan atrapados porque intentan cargar esas cruces sin entender por qué son tan pesadas. Y la respuesta es dura porque no estaban destinadas a ser cargadas, no eran necesarias, no eran parte del camino, fueron desvíos, y eso cambia todo. Porque entonces empiezas a ver la diferencia entre las cruces que forman y las cruces que deforman, las que te acercan a algo más grande y las que te encierran en consecuencias que podrías haber evitado. Y en medio de todo esto, aparece una frase que parece contradictoria, casi imposible, pero que encierra una verdad profunda, que la carga puede ser ligera. Y eso suena absurdo al inicio, porque nada de lo que hemos hablado parece ligero. Pero ahí está el misterio. No todas las cruces pesan igual, y no es por su tamaño, sino por su origen. Las cruces que llegan pueden doler, pero se pueden aceptar. Las cruces que eliges por amor pueden costar, pero transforman. Pero las cruces que tú mismo te provocas, esas son las que aplastan. Y aquí es donde todo se redefine, porque ya no se trata de evitar la cruz, eso es imposible. Se trata de entender cuál estás cargando y por qué. Porque en el fondo siempre vas a cargar algo. La pregunta es, ¿eso que cargas te está destruyendo o te está construyendo? Y cuando empiezas a responder eso con honestidad, entonces algo cambia dentro de ti, porque dejas de ver la cruz solo como sufrimiento y empiezas a verla como dirección. Pero todavía falta algo más, algo que conecta todo esto con un momento específico, un momento que la mayoría vive, pero muy pocos entienden de verdad. Un momento en el que todo lo que hiciste o no hiciste se vuelve evidente. Un momento que puede sentirse vacío o profundamente pleno. Y ese momento es donde todo esto cobra sentido, pero solo si llegas preparado. Y ese momento llega quieras o no. No avisa con ruido, no hace espectáculo, pero cuando aparece, deja al descubierto algo que no puedes esconderte a ti mismo, cómo viviste el proceso. Porque hay etapas en la vida que no se repiten, oportunidades que no regresan y cuando pasan,
lo único que queda es lo que hiciste con ellas. Y aquí es donde todo lo anterior empieza a tener sentido, porque no se trata solo de cargar cruces por cargar, ni de acumular sacrificios como si fueran méritos vacíos. Se trata de cómo te preparas para ese momento en el que todo se revela. Y lo curioso es que muchos llegan ahí sin darse cuenta, como si fuera un día más, como si nada hubiera pasado. Pero no es un día más. Es el resultado de todo lo anterior. Porque cuando no vives con intención, cuando dejas pasar el tiempo sin tomar decisiones profundas, cuando eliges lo cómodo en lugar de lo correcto, ese momento llega y se siente vacío. No porque falte algo externo, sino porque faltó algo interno. Faltó entrega, faltó conciencia, faltó ese algo más que sabías que podías haber dado, pero no diste. Y eso pesa, pero de una forma diferente. No es la cruz del dolor, es la cruz del vacío. Pero también existe el otro lado, el que pocos experimentan, pero que cambia todo. El lado de quien sí se preparó, de quien sí eligió, de quien sí vivió cada etapa con intención. Y cuando llega ese momento, no es vacío, es plenitud. No porque todo haya sido perfecto, sino porque todo tuvo sentido. Y aquí es donde aparece una de las verdades más poderosas de todo este camino, que la plenitud no viene de evitar la cruz, viene de vivirla correctamente. Porque cuando alguien ha pasado por momentos difíciles, cuando ha cargado lo que le tocaba, cuando ha añadido sacrificios por amor, cuando ha evitado caer en las trampas que destruyen, entonces ese momento final de una etapa se siente distinto. Hay una especie de paz que no se puede explicar fácilmente, como si todo encajara, como si todo hubiera valido la pena. Y aquí es donde entra algo que transforma por completo la perspectiva, porque no se trata solo de lo que sufriste, sino de lo que hiciste con ese sufrimiento. Porque dos personas pueden vivir cosas muy similares, pero llegar a resultados completamente distintos. Uno se rompe, el otro crece. Uno se amarga, el otro madura. Y la diferencia no está en la cruz, está en la forma de cargarla. Y eso cambia todo, porque entonces entiendes que no eres víctima de tu historia, eres responsable de tu respuesta. Pero justo cuando parece que todo está claro, aparece una advertencia que no puedes ignorar. Porque así como puedes llegar a ese momento con plenitud, también puedes llegar con cadenas que tú mismo construiste. Y eso es lo más duro de aceptar, porque hay cruces que no debieron existir. Decisiones pequeñas que parecían insignificantes, pero que se convirtieron en problemas enormes. Actitudes que repetiste, palabras que no controlaste, impulsos que no frenaste. Y poco a poco, sin darte cuenta, fuiste creando un peso que ahora no sabes cómo soltar. Y lo más difícil es que sabes que fuiste tú. Y ahí es donde la carga se vuelve casi insoportable, porque no puedes culpar a nadie más. No puedes decir, me tocó porque no te tocó, lo elegiste. Y aceptar eso requiere una honestidad que no todos tienen. Pero aquí viene el punto clave. El punto que puede cambiar incluso eso. Porque aunque esas cruces sean pesadas, no son el final. Y esto es importante entenderlo, porque si todo terminara en el error, en la carga, en el peso que tú mismo generaste, entonces no habría salida. Pero sí la hay. No es fácil, no es inmediata, pero existe. Y comienza en el mismo lugar donde empezó el problema en tu decisión. Porque así como elegiste mal, puedes
elegir distinto. Y eso abre una puerta que muchos no ven, la posibilidad de transformar incluso las peores cargas en algo que tenga sentido. No eliminarlas mágicamente, pero sí darles un propósito. Y eso cambia la forma en que las llevas. Pero para llegar ahí necesitas algo que hoy casi nadie quiere escuchar: disciplina, constancia y sobre todo conciencia. Porque sin conciencia repites. Y si repites, vuelves a caer. Y si vuelves a caer, vuelves a cargar. Y el ciclo no se rompe. Pero en el momento en que te detienes, en el momento en que decides observar, entender, cambiar, ahí empieza algo distinto. No espectacular, no inmediato, pero real. Y aquí es donde todo se conecta con algo mucho más grande, porque la cruz no es el final de la historia, es el camino hacia algo más. Algo que solo se entiende cuando has pasado por el proceso completo, cuando has sentido el peso, cuando has dudado, cuando has resistido y aún así has seguido. Porque solo entonces estás listo para lo que viene después. Y lo que viene después no es solo alivio, es transformación. Pero esa transformación no llega sola, llega como resultado. Y solo quienes han vivido el proceso completo pueden reconocerla cuando aparece. Porque para muchos pasará desapercibida, pero para otros será el momento más claro de toda su vida. Y ahí, justo ahí, entenderás algo que al principio parecía imposible: que la cruz nunca fue el problema, era el camino. Y justo cuando crees que ya entendiste todo, cuando sientes que ya puedes distinguir entre las cruces que te tocan, las que eliges y las que te provocas, aparece una última capa, una que cambia completamente la forma en que miras tu vida. Porque no se trata solo de identificar la cruz, se trata de aprender a vivir con ella sin que te destruya, y eso nadie te lo enseña fácilmente. Porque aceptar la cruz suena bien hasta que duele de verdad, hasta que no es teoría sino realidad, hasta que no es una idea espiritual sino algo que te incomoda todos los días. Y ahí es donde muchos se detienen, no porque no quieran avanzar, sino porque no saben cómo. Porque hay una diferencia enorme entre cargar algo y cargarlo bien. Y aquí es donde todo se vuelve más fino, más profundo, porque no basta con resistir, no basta con aguantar, no basta con sobrevivir. Eso lo puede hacer cualquiera, pero no transforma. Lo que transforma es cómo lo haces. Porque puedes vivir tu cruz desde la queja y te desgasta. Puedes vivirla desde la resignación y te apaga. Puedes vivirla desde el enojo y te endurece. Pero también puedes vivirla desde el sentido, y ahí todo cambia. Y ese sentido es lo que marca la diferencia entre una carga que aplasta y una que eleva. Pero aquí viene lo más interesante. Ese sentido no aparece automáticamente, no es algo que sientes de inmediato, es algo que construyes día a día, decisión a decisión, en lo pequeño, en lo invisible, en lo que nadie aplaude. Porque la grandeza de la cruz no está en lo espectacular, está en lo constante, en levantarte cuando no tienes ganas, en cumplir cuando podrías evitarlo, en amar cuando sería más fácil cerrar el corazón. Y lo curioso es que desde fuera nadie lo nota, nadie ve esa lucha interna, pero es ahí donde se decide todo. Y entonces empiezas a entender algo que al principio parecía contradictorio, que la cruz puede ser ligera, no porque deje de pesar,
sino porque tú cambias la forma de cargarla. Porque cuando hay sentido, el peso se transforma. Y eso explica algo que antes no entendías, como hay personas que viven situaciones durísimas y aún así tienen paz, no porque no sufran, sino porque encontraron un para qué. Y ese para qué sostiene más de lo que imaginas. Pero aquí viene una advertencia que no puedes ignorar, porque incluso con todo esto claro, el riesgo sigue ahí. El riesgo de volver a elegir mal, de abrir puertas que sabes que no debes abrir, de caer en pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que ya sabes a dónde llevan. Y aquí es donde la vigilancia se vuelve clave, porque no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conciencia, de entender que no todo lo que puedes hacer te conviene, que no todo lo que se siente bien te construye, y que hay decisiones que, aunque pequeñas, pueden cambiar el rumbo de todo. Porque ya lo viste, las cruces más pesadas no son las que llegan, son las que se acumulan por decisiones mal tomadas. Y lo más peligroso es que empiezan pequeñas. Un mensaje que no debiste responder, una conversación que no debiste continuar, un hábito que dejaste crecer. Nada grave hasta que lo es. Y entonces entiendes que la verdadera batalla no está en lo grande, está en lo cotidiano, en lo que repites todos los días, en lo que permites o detienes cuando aún estás a tiempo. Porque cuando ya es grande, ya cuesta mucho más. Y aquí es donde todo se resume en una idea simple, pero exigente: elegir bien. Elegir qué cargas, elegir qué sueltas, elegir qué alimentas y qué cortas de raíz. Porque al final siempre estás eligiendo. Incluso cuando no decides, estás decidiendo. Y eso define tu camino. Porque la cruz no desaparece, pero cambia dependiendo de tus elecciones. Puede ser camino o puede ser carga inútil. Puede ser crecimiento o puede ser desgaste. Y aquí es donde todo se conecta con una última verdad, una que da sentido a todo lo que has escuchado hasta ahora. No se trata de vivir sin cruz. Se trata de vivir con la cruz correcta, la que te corresponde, la que te construye, la que te acerca a algo más grande que tú. Porque cuando intentas escapar de todas, terminas creando las peores. Pero cuando aceptas las que debes y eliges bien las que añades, entonces algo cambia profundamente. Empiezas a vivir con dirección. Empiezas a entender el dolor. Empiezas a encontrar paz incluso en medio de lo difícil. Y entonces la cruz deja de ser un enemigo, se convierte en guía, en camino, en propósito. Y ahí, justo ahí, es donde la grandeza y el poder de la cruz dejan de ser palabras y se convierten en experiencia, porque ya no estás mirando la cruz desde fuera, ahora la estás viviendo. Y por primera vez la entiendes. Y al final todo se reduce a algo que nadie puede hacer por ti. Porque puedes escuchar 1000 ideas, puedes entender la teoría, incluso puedes emocionarte por momentos, pero llega un punto en el que te quedas solo con una decisión. Y esa decisión es silenciosa, pero definitiva. ¿Qué vas a hacer con tu cruz? Porque ya no se trata de identificarla al fácil. Eso es lo fácil. Ya viste que hay cruces que llegan, otras que nacen de lo que elegiste vivir y otras que tú mismo provocas. Ya sabes que no todas pesan igual y que no todas construyen. Pero saberlo no cambia nada hasta que decides actuar distinto. Y aquí es donde la mayoría se detiene,
No porque no quiera mejorar, sino porque cambiar duele más que seguir igual. Porque soltar hábitos, cortar relaciones, dominar impulsos, exige algo que no todos están dispuestos a dar: constancia. Y sin constancia, todo se queda en intención. Pero hay un detalle que no puedes ignorar. Cada día que no eliges bien, también cuenta. Cada pequeño descuido, cada concesión, cada no pasa nada, va formando algo. Y ese algo, tarde o temprano, se convierte en una carga. Y entonces vuelves al mismo punto cargando algo que tú mismo construiste. Pero también existe el otro camino. El de quien decide, aunque cueste. El de quien empieza poco a poco, sin ruido, sin aplausos, pero con claridad. El que entiende que no se trata de cambiar todo en un día, sino de no fallar en lo pequeño, porque es en lo pequeño donde se construye lo grande o donde se destruye. Y aquí es donde la cruz se transforma de verdad, porque cuando empiezas a elegir bien, algo dentro de ti cambia. No desaparecen los problemas, no se vuelve todo fácil, pero se vuelve distinto. Empiezas a tener paz en medio del esfuerzo. Empiezas a sentir sentido en lo que antes parecía solo carga. Y eso no tiene precio. Pero cuidado, porque este camino también exige vigilancia constante. No puedes relajarte pensando que ya entendiste todo, porque el error no avisa. Vuelve disfrazado, vuelve atractivo, vuelve pequeño, y si bajas la guardia, vuelves a caer en lo mismo. Por eso, más que fuerza, necesitas claridad. Recordar por qué decidiste cambiar y no olvidarlo cuando llegue la tentación. Porque al final no es la cruz lo que te define, es cómo la cargas. Puedes hacerlo desde el cansancio y te romperá. Puedes hacerlo desde el sentido estado y te transformará. Y esa diferencia la marcas tú, porque la cruz no es castigo, nunca lo fue. Es camino, es dirección, es una oportunidad que bien vivida te lleva a algo más grande de lo que imaginabas. Pero solo si la aceptas, solo si la eliges bien, solo si no te escapas. Y aquí está el cierre que pocos quieren escuchar porque es exigente, pero real. Siempre tendrás una cruz, siempre. La pregunta no es si la tendrás, es cuál. La que te acerca o la que te destruye, la que te forma o la que te rompe, y eso depende de ti. Por eso, si algo te llevas hoy, que sea esto: no busques una vida sin cruz. Eso no existe. Busca una vida con sentido. Busca una cruz que valga la pena cargar. Y sobre todo, evita aquellas que sabes en el fondo que no deberías tocar, porque esas son las únicas que de verdad no podrás sostener. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque ya no huyes, ahora eliges, y al elegir bien, empiezas a vivir distinto. Y ahí, sin darte cuenta, la cruz deja de ser peso y se convierte en poder.